Si hay un texto que sea netamente eucarístico y que sea un orgullo para aquellos que creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía, es justamente este de Juan 6, 52, 59, porque de una manera categórica y clara nos pone ante la realidad de la Eucaristía, como comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto está en Juan 6, 52, 59 y es el motivo de la meditación peregrina del día de hoy. Bienvenidos. Juan 6, 52, 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como decíamos al comienzo, este texto es completamente eucarístico. De hecho, nos pone en un ambiente bastante fuerte, digamos así, un ambiente muy crudo sobre la realidad de la entrega de Cristo y de la Eucaristía. Vamos a tratar de abordar algunos aspectos que nos pueden ayudar un poco a entender aún más lo que significa esto que estamos leyendo. Las palabras de Jesús fueron pronunciadas en la sinagoga de Cafarnaúm y hay algo interesante, bueno, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Cristo no dice, yo soy el pan vivo, sino este es el pan, ¿verdad? Con lo que aquí se entra muchísimo a entender la fórmula con la que se consagra el pan en la Eucaristía, la fórmula de la consagración. Este es una manera como lo presenta así. Este es mi cuerpo. Recordamos que lo se dice a la hora de la consagración. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. ¿Sí? Antes, en el versículo 48, hablaba de que era el pan que daba la vida, pan de vida. Pero ahora no solamente está hablando de un pan de vida, sino que es un pan vivo. Es decir, es un pan que tiene en sí la vida. Entonces, es un cambio, digamos, grande en el sentido de que la vida misma está en ese pan. La tiene porque ese pan es el mismo Cristo, claro está. Cristo que bajó del cielo en la encarnación. Si ese pan vive, si ese pan es viviente, no puede menos que entregar vida y vivificar a aquel que lo recibe. Y la vida está ahí, la vida eterna, porque no estamos hablando solo de una vida para morir después en esta tierra, sino la vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Lo aclara y lo repite el texto. Y aún esto, si miramos este aspecto y lo tratamos de matizar un poco, el Señor lo dice incluso en estas palabras, el pan que yo les daré es mi carne para provecho de la vida del mundo. Es mi carne. Este pan, dice Cristo, mi carne, pero que se entrega para beneficio, para provecho de que el mundo tenga vida. Este pasaje es muy importante porque destaca esa relación de la Eucaristía con la muerte de Cristo. Cristo que se entrega, que entrega su vida al mundo, su carne, para que el mundo tenga vida. San Pablo también y los mismos otros evangelios, todos están haciéndonos entender justamente que Cristo y su muerte en la cruz fue la manera de que Dios decidió salvar la humanidad. Pero aquí lo conecta con la Eucaristía, con el misterio de la Eucaristía. Aquí Cristo no habla de la entrega de su vida, sino de la entrega de su carne. Porque es esa participación del cuerpo y la sangre en el banquete eucarístico, digamos así, que nos hace pensar en esa unidad, nos hace pensar en esa conexión que hay entre la Eucaristía y el Calvario, la muerte de Cristo en la cruz.
El pan que Cristo dará es la Eucaristía, y esta, para San Juan, es el pan que contiene la carne de Cristo. Si fuéramos al ambiente en el cual fue escrito esto, al uso semita, al uso de esa época, ¿verdad?, del término carne o carne y sangre, esto designa al cuerpo, a la persona, al ser humano completo, ¿sí?, a la totalidad de la persona. Aquí nos habla que la Eucaristía es la carne de Cristo, pero en cuanto está sacrificada e inmolada por la vida del mundo. Precisamente el uso aquí de esa palabra carne, que es la palabra aramea que seguramente Cristo usó en la consagración del pan, unida también a ese pan que yo les voy a dar. Es una manera muy clara y directa de entender que San Juan ya está hablando de la Eucaristía. Y es que lo hace con estas palabras que son directamente, son claras directamente. Algunos se sintieron escandalizados y despectivamente decían, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne?, ¿verdad? Esto realmente causó alboroto entre la gente. Y Cristo no hace ninguna corrección, sino que al contrario, lo que hace es reafirmar lo que acaba de decir, de una manera más clara y más fuerte. Es decir, trata de decirles con claridad de qué es lo que está hablando él. Si la expresión se hace de una manera categórica, en verdad les digo, es una manera de querer insistir en aquellas palabras acerca de que Él es el que come su carne y bebe su sangre y tiene la vida. ¿Qué cosas aparecen en este texto? Vamos a tratar de entrar un poco en la meditación en este momento. Primero que todo, es necesario comer y beber la sangre de Cristo. Es el primer aspecto que aparece aquí. El cristiano verdadero come y bebe la carne y la sangre de Cristo. Eso es lo primero que nos quiere dejar claro San Juan. Segundo aspecto que San Juan quiere que tengamos claro es que la vida eterna viene de allí. Es decir, tener la vida eterna significa comer y beber cuerpo y sangre de Cristo. Por una realidad, para que esa realidad llegue a la persona, al alma, y entonces el alma se vivifique. Segundo aspecto. Y el tercero es una consecuencia de la posesión de la vida eterna, que viene justamente de esta comida y bebida, es decir, la vida eterna que viene de lo que se recibe. Y aquí nos da un valor que va más allá de este mundo, se le llamaría como una especie de alimento escatológico o el alimento de vida eterna, ¿sí? La vida eterna se confiere por Cristo cuando nos nutrimos de su cuerpo y de su sangre, ¿sí? Y Él nos dice, en el último día los he de resucitar. Por eso la Eucaristía, cuando la celebramos, es un sacramento que va más allá, está conectado a la eternidad, está conectado al cielo. La Eucaristía es una manera de empezar a gozar desde ya, desde este mundo, de la gloria de Dios. Esta enseñanza que se hace aquí es la realidad de la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo, como una manera de participar en ese sacrificio, en esa necesidad para el cristiano, ¿sí? Es un sacrificio que se renueva al comer ese pan, ¿sí? Hay algunas expresiones aquí que las hemos repetido muchas veces, como son la palabra comer su carne, beber su sangre. Pudiéramos pensar que es un sentido metafórico, ¿verdad? Podemos pensarlo. Para los judíos en su época, la manera metafórica de entender estos textos sería la siguiente: comer su carne es injuriar. Sería como injuriar o hablar mal de alguien. Salmo 27:2 nos regala un ejemplo de eso. El profeta Miqueas en el capítulo 3, versículo 1 al 4, también nos muestra de esa manera como comer su carne se estaba refiriendo a las personas que injuriaban a otro, que hablaban mal, que chismoseaban de otra persona. Pero la segunda parte, el beber su sangre, es directamente una referencia a asesinar, a ser homicida, a matar, ¿sí? Es la manera como ellos lo entienden, entre otras cosas porque la sangre para ellos era la que contenía la vida. Levítico 17:11 nos aclara un poco sobre el sentido de la sangre, nos puede ayudar a entender un poco eso. Pero esto no es un sentido metafórico nuevo tampoco, o sea, ni es aquel sentido metafórico, ni es un sentido metafórico que quiera crear el Señor. No, ese no es el objetivo. Las palabras se entienden y la única manera de entenderlas es desde la Eucaristía. Si no miramos la Eucaristía en este momento, va a ser muy difícil entender estas palabras. No sé cómo lo haría alguien que no tenga la Eucaristía como parte de su tradición,
para entender esta parte del Evangelio va a ser muy difícil, pero nosotros las entendemos, es clara y evidente. Entre otras cosas, debemos pensar que ya en ese momento San Juan, cuando estaba escribiendo este texto, ya quizá llevaba algunos años compartiendo esa Eucaristía, es decir, alimentándose del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Por eso para él este lenguaje se hace mucho más claro, y por eso para los cristianos también es un lenguaje claro, ¿verdad? Este lenguaje de la carne y la sangre de Cristo. Es una manera, digamos, como podemos nosotros comprenderlo. Eso que sucedió el Jueves Santo, esa tarde, cuando el Señor los reunió, se convirtió en una manera de encontrarse con el Señor en esa cena y vivirla y rememorar esa memoria mía del que se habla y del que nosotros repetimos a la hora de la misa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es parte de lo que nos dice el texto, ¿verdad? Come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. En la Eucaristía nosotros comulgamos a Cristo vivo y resucitado. Y este Cristo resucitado pasa a ser esa luz, esa semilla de la vida de Dios, de la eternidad, de la divinidad. En el momento de la cena de Jesús se habla de que es un banquete celestial, donde se reúne de nuevo Jesús con sus amigos. Y eso entendemos nosotros cuando vamos a la misa, un momento en el cual nos conectamos con aquellos que ya se han ido y que esperamos estén gozando del banquete celestial. Comer y beber significa asimilarse, aceptar y hacer propio el amor expresado en su vida y en su muerte, ¿sí? En el Éxodo, la carne del cordero fue alimento para la salida de la esclavitud. Su sangre liberó de la muerte. En el nuevo Éxodo, la carne de Jesús es alimento permanente y la sangre da la vida, ¿verdad? Es una manera como vamos nosotros interpretándola, incluso hoy, si hacemos una conexión desde el mismo Éxodo hasta el día de hoy. El Hijo del Hombre en su plenitud es el que hace esa entrega, que comunica su espíritu. No hay realización para el hombre, no tendréis vida, nos dice, si no es porque se asimila a Jesús, se come a Jesús y se hace parte de Jesús. El espíritu que se recibe lleva esa entrega, esa calidad de humanidad como lo fue la calidad humana del mismo Cristo. Para la contemplación, démonos un momento a meditar y contemplar el sentido que tiene la Eucaristía. Si hoy vamos a la misa, si hoy participamos en la misa, o mañana o en estos días, después de comulgar, así la misa haya terminado, quedémonos un momento ahí en la iglesia para tratar de degustar y de vivir ese momento de perfección en el cual la carne de Cristo es comida por nosotros y su sangre nos vivifica. Pidámosle al Señor que nos llene de gracia y bendición en el camino de nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser nosotros los que nos alimentamos de su carne, que nos fortalece, de tu sangre que nos da la vida. Pedimos que sea para nosotros en el camino de nuestra existencia una luz que nos guíe a entender cada vez más ese misterio de la Eucaristía que celebramos cada día. Bueno, gracias, pueblo de fe. Les deseo a todos una jornada y un fin de semana lleno de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.